necesito encontrar otro trabajo ya. Ojalá tuviera un láser disparado por satélite para matar a esta mosca que me tiene desesperada. Ay, hola. Bienvenido a Runa. Soy Daniela y en el video de hoy aprenderemos cómo combinar dos o más funciones. En particular, veremos cómo sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Verás que es facilísimo. También aprenderemos cómo componer dos o más funciones, que no es otra cosa que aplicar secuencialmente las diferentes reglas de asignación. Antes de empezar, pensemos en cómo deberíamos darle las instrucciones a un láser satelital para matar a esta mosca, que no me deja concentrar. Bueno, soñar es gratis, ¿no? Como estamos en un ascensor, solo nos movemos de arriba a abajo, así que no debe ser tan difícil. Solo necesito decirle al láser la altura a la que está la mosca en un momento determinado y listo. El problema es que no solo el ascensor se mueve de arriba a abajo, sino que además esta mosca tampoco se queda quieta. El ascensor se mueve de manera más o menos uniforme, así, pero la mosca va de arriba a abajo dentro del ascensor. Ay, me rindo. No entiendo cómo podría decirle a mi satélite inventado a qué altura tiene que apuntar. ¿Cómo puedo hacerlo si el ascensor se mueve y la mosca se mueve dentro de él? Bueno, quizás después se nos ocurra. Sigamos con el tema del video. Lo primero que debemos entender es que cuando sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos funciones, estamos en efecto construyendo una nueva función. Es decir, que si f y g son funciones, f más g es una nueva función. De la misma manera en que cuando sumamos dos números, el resultado es otro número. Te aseguro que si sabes sumar números, sabrás cómo sumar funciones. Si recuerdas el video en el que aprendimos qué es una función, sabrás que una función está compuesta por un dominio, un rango y una regla de asignación entre cada elemento del dominio a cada elemento del rango. Así que si logramos entender cada uno de estos elementos, entenderemos cómo se suman, restan, multiplican y dividen funciones. Leamos juntos lo que dice el cuadro que acaba de aparecer y que hace explícita la nueva regla de asignación de la función f más g, f menos g, etc. f más g de x es igual a f de x más g de x. f menos g de x es igual a f de x menos g de x. f por g de x es igual a f de x por g de x. f dividido g de x es igual a f de x dividido g de x. O sea que en todos los casos, si quiero sumar, restar, multiplicar o dividir dos funciones, lo único que tengo que hacer es aplicar la operación de suma, resta, multiplicación o división al resultado independiente de cada una de las funciones, aplicado a cada elemento del dominio. Por ejemplo, si f de x es igual a x y g de x es igual a x al cuadrado, la regla de asignación de la nueva función f más g se verá como la siguiente tabla. f más g de menos 3 será igual a 6. f más g de menos 2 será igual a 2. f más g de menos 1 será igual a 0. Y así sucesivamente. ¿En serio necesitábamos hacer un video para esto? Bueno, quizás sí, porque aún nos falta saber cuál es el dominio. Tenemos dos funciones, así que tenemos dos dominios diferentes. ¿Cuál es el dominio definitivo de la función f más g, por ejemplo? Aquí lo tenemos. ¿Recuerdas cuando usamos corchetes y esa E rara para definir un conjunto? Veámosla juntos otra vez. El dominio será igual al conjunto de todas las x pertenecientes a la intersección de a y b, donde a es el dominio de f y b es el dominio de g. En otras palabras, el dominio de la función f más g está compuesto por todos los elementos comunes de los dominios respectivos de f y g. Lo anterior es natural, pues si quiero sumar f de x más g de x, debo primero garantizar que x está en el dominio de ambas funciones. Seguro te quedará claro con un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 1 sobre x y que g de x es igual a 1 sobre x menos 2. El dominio de f corresponde a todos los números reales salvo el 0, y el dominio de g corresponde a todos los números reales salvo el 2. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida, así que las funciones f y g no están definidas en esos valores. ¿Quieres decirme cuál es el dominio de la función f más g? Exacto, es todos los números reales salvo 0 y 2. Para cualquier otro valor, pero no para estos, la expresión 1 sobre x más 1 sobre x menos 2 está perfectamente definida. Volvamos otra vez al cuadro. De igual manera que para la suma, el dominio para la resta y la multiplicación corresponde a la intersección de a y b. Puedes pensar si funciona igual para la división de funciones o habrá algo de lo que debamos tener cuidado.
Intentemos resolverlo pensando en un ejemplo sencillo. Supongamos que f es la función constante f de x igual a 1. Sí, es una función muy fácil, que a cada valor de x en el dominio le asigna el valor 1 en el rango. Supongamos además que g de x es igual a x más 1, otra función súper fácil. Ambas funciones están definidas para cualquier número, ¿verdad? ¿Será que la función f dividido g está definida también para cualquier número? Seguro que ya te diste cuenta por qué no. Si x es igual a menos 1, g de x es igual a 0, así que f de x sobre g de x no está definido. Resulta entonces que para la división de funciones no solo tenemos que garantizar que f de x y g de x estén definidas en el dominio, sino que además debemos garantizar que g de x sea diferente de 0. Escrito formalmente, el dominio de f sobre g de x es igual al conjunto compuesto por todos los x pertenecientes a la intersección de a y b, tales que g de x es diferente de 0. Muy bien, resumiendo esta primera parte, la suma, resta, multiplicación y división de funciones produce una nueva función, cuya regla de asignación es facilísima y corresponde a la suma, resta, multiplicación y división del resultado de cada una de las funciones originales, en cada elemento del dominio. El dominio de esta nueva función corresponderá a todos los valores para los cuales estén definidas de manera separada las funciones originales, teniendo especial cuidado en la división, pues tampoco podemos incluir ningún elemento en el dominio para el cual la función original del denominador sea 0. Intentemos descubrir ahora cómo se ve gráficamente la suma de funciones, y como usualmente hacemos, tratemos de pensarlo con un ejemplo concreto. Supongamos que f de x es igual a x, y que g de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado, entre 0 y 2, y 0 para cualquier otro valor. Yo sé que es un ejemplo un poco raro, pero hey, no solo repasamos funciones definidas a trozos, sino que además veremos claramente qué pasa gráficamente cuando sumamos funciones. En el dibujo vemos la gráfica de f y g de manera independiente. Intentemos sobre esta misma gráfica construir la gráfica de f más g, de acuerdo con la regla que acabamos de aprender. En la tabla vemos algunos pares de la gráfica ya calculados y si los dibujamos vemos que es como si hubiésemos dibujado el semicírculo que representa a g justo sobre la recta que representa a f. Se me acaba de ocurrir una idea para aniquilar esta mosca. Si sumo la función que representa el movimiento del ascensor y la que representa el movimiento de la mosca dentro del ascensor, puedo tener la altura exacta de la mosca para darle las coordenadas a mi satélite inventado. Listo. Liberados de la mosca, continuemos con el último tema de este video: composición de funciones. Quizás la manera más fácil de entender cómo funciona la composición de funciones es recordar que podemos pensar en una función como si fuera una máquina, que recibe una entrada, la procesa y produce una salida. Si lo pensamos así, podemos pensar en dos o más máquinas que de manera sucesiva toman la salida de la máquina anterior como entrada, aplican su propio proceso y producen una salida. Podemos entonces componer una serie tan larga de funciones como queramos, aunque si entendemos cómo funciona la composición para un par, es decir, componer solo dos funciones, habremos entendido todo. Al igual que las operaciones básicas que ya vimos, la composición de funciones produce una nueva función, que se denota así, y se lee f compuesto g de x. Su regla de asignación corresponde, como ya vimos, a la aplicación sucesiva de las reglas de asignación de las funciones originales, aplicando primero g de x y luego aplicando f a ese resultado. Es importante resaltar que el orden en el que aplicamos cada función no es de izquierda a derecha, que es como leemos en español, sino de derecha a izquierda. Quizás es más fácil pensar que al tratarse de una composición de funciones vamos de adentro hacia afuera, aplicando primero la función que esté más cerca de la variable independiente. Otro punto importantísimo es que a diferencia de la suma, resta y multiplicación de funciones, el orden de la función compuesta es supremamente importante. Y aunque puede existir excepciones, no es lo mismo f compuesto g de x que g compuesto f de x. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que f de x es igual a 2x y que g de x es igual a x más 2. F compuesto g de x es igual a x más 2 por 2. ¿Recuerdas que vamos de adentro hacia afuera? Mientras que g compuesto f de x es igual a x por 2 más 2. Obviamente ambas funciones compuestas son diferentes, ¿verdad?
Habiendo aclarado cómo funciona la regla de asignación de la función f compuesto g de x, pensemos ahora cuál es su dominio. Aunque es un poco complicado al principio, te aseguro que una vez lo entiendas será muy fácil. En términos generales, debemos asegurarnos de dos condiciones. La primera, y quizás más obvia, es que debemos asegurarnos de que g esté definida para todos los elementos del dominio. La segunda es que debemos asegurarnos de que todos los resultados g de x estén definidos por la función f. En pocas palabras, debemos asegurarnos de que para todos los elementos del dominio de f compuesto g, la aplicación de g y luego de f esté definida en ambos pasos. Veámoslo en un ejemplo. Definamos a g de x igual a la raíz de x menos 2 y a f de x igual a 1 sobre x. De la primera condición, vemos inmediatamente que tenemos que excluir del dominio a todos los x inferiores a 2, pues debemos garantizar que lo que esté dentro de la raíz cuadrada no sea negativo. Pero más aún de la segunda condición, debemos garantizar que a f no le llegue un resultado que sea igual a 0, pues 1 sobre 0 tampoco está definido. O sea que debemos excluir también cualquier número tal que g de x sea 0. Según esto, el número 2 tampoco hará parte del dominio de f compuesto g de x. Con eso terminamos. En la siguiente oportunidad aprenderemos acerca de los tipos de funciones más comunes e importantes y de algunas de sus características. Nos vemos en el próximo video.